Bien, estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más del curso, el curso especialización, gestión estratégica de costos y elaboración de presupuestos con S10 y Microsoft Excel. Bien, bueno, estimado participante, ya la sesión anterior, la clase pasada, hemos estado desarrollando parte de lo que es ya los costos y presupuestos. Hemos visto, hemos hecho una introducción, cómo yo debo elaborar un presupuesto, qué consideraciones debo tener, cuál es el proceso ordenado, cuál es el proceso ordenado que yo debo cumplir para poder elaborar un presupuesto de manera correcta, ¿no? Habíamos visto qué documentos yo necesito de manera previa para esta elaboración, ¿no? Ya de cajón ya sabemos pues que los metrados vamos a sacarlo de los planos a detalle que cada especialista elabore, ¿no? Sacaremos las especificaciones técnicas y con esos dos documentos yo ya puedo elaborar mi presupuesto, ¿no? Solamente con esos dos documentos. Habíamos mencionado también la importancia de las especificaciones técnicas cuando no contábamos con la experiencia o no teníamos pues la suficiente experiencia como para uno guiarse y decir esta actividad se desarrolla de tal manera, ¿no? Para ello, utilizábamos las especificaciones técnicas de cada partida, donde nos indican qué recursos se necesita para esa actividad, cómo se va a ejecutar esa actividad, cuál es la unidad de medida, ¿no? Y incluso hasta cómo es la forma de pago de esa partida. Bien, entonces el día de hoy vamos a ir avanzando. Vamos a continuar hablando de presupuestos, sin antes mencionar nuevamente que todo lo que nosotros desarrollamos, los temas que estamos viendo, están basados en la ley número 3225, que es la ley de contratación y adquisiciones del Estado y su reglamento, ¿no? También estamos utilizando la guía del PMBOK en su sexta edición del Project Management Institute del año 2017, a pesar que ya les comenté que existe ya la séptima edición de junio o de julio del año 2021, ¿no? Que pueden ustedes, si desean, también consultar esta guía. Ya les mencioné que lo pueden comprar o adquirir en español. Y el manual Elaboración de Presupuestos y Análisis de Costos de Obra, que les he compartido a todos ustedes a través del grupo de WhatsApp para que lo puedan tener como material de consulta. Rápidamente recordemos en qué parte nos encontramos del curso, ¿sí? Ya estamos en la sesión número 4. Seguimos viendo el tema de costos y presupuestos. Prácticamente estamos en la cuarta parte del desarrollo del curso, ¿no? Esperemos pues que continuemos a este ritmo para poder concluir con todo lo propuesto en la agenda, en el sílabus que tenemos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar hablando, así como hemos visto la sesión pasada, cuáles son el procedimiento o cuál es la estructura que yo debo seguir para elaborar mi presupuesto. Ahora nosotros vamos a ver cuál es el esquema de un presupuesto, ¿no? Y ya conocemos que el esquema del presupuesto justamente está a la mano
a la mano derecha. Y este esquema del presupuesto se divide en tres partes. La primera parte, que es el encabezado, en esta parte están los datos generales del proyecto, ¿no? Aquí vamos a encontrar cuál es el nombre del proyecto, cuál es el nombre del presupuesto, del subpresupuesto, vamos a encontrar el nombre del cliente, para quién estamos haciendo el presupuesto. ¿Qué más podemos encontrar? El lugar, la ubicación, en qué distrito, en qué provincia, en qué región se está ejecutando o se va a ejecutar este proyecto. Y algo también importante es la fecha, ¿sí? Algo también importante que nosotros vamos a encontrar en el encabezado es la fecha, ¿sí? Aquí siempre vamos a encontrar la fecha, ¿ya? Es importante, estimados, la fecha que yo elaboro el presupuesto. Por muchos temas que tienen que ver de repente con el reajuste, con la utilización de la fórmula polinómica, es la importancia que nosotros siempre sepamos a qué fecha o con qué fecha se elaboró este presupuesto. Y todo ello va en la primera parte, que se denomina encabezado del presupuesto. ¿Ya? El segundo componente de este esquema del presupuesto viene a ser el cuerpo. ¿Ya? Todo esto es el cuerpo del presupuesto. En esta parte nosotros vamos a encontrar el número de la partida, vamos a encontrar de repente los títulos, los subtítulos y las propias partidas. Pero estas partidas acompañadas de su unidad de medida, de la cantidad a ejecutar de cada partida, es decir, del metrado, de la cantidad a ejecutar de cada partida, es decir, el metrado, y el precio unitario de esta partida. O sea, el precio por cada unidad de medida. Y en la columna de la derecha, pues, del extremo derecho, vamos a encontrar el precio parcial, ¿no? El precio parcial de cada partida. Es decir, ya la multiplicación del precio unitario por el metrado de cada partida. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a tener en el cuerpo del presupuesto. Y la tercera parte se encuentra en la parte inferior, prácticamente la parte final de mi presupuesto, que es el pie de presupuesto. ¿Sí? A este pie de presupuesto yo generalmente lo denomino como el resumen del presupuesto. ¿Por qué el resumen del presupuesto? Porque yo aquí voy a encontrar cuánto es mi costo directo. ¿Y qué es el costo directo? La suma de todos estos precios parciales, ¿no? La suma de todos los precios parciales, mi costo directo. Voy a encontrar cuánto es los gastos generales como número. No se desarrolla acá, en esta parte no se desarrolla, pero sí va como concepto. ¿Cuántos son los gastos generales? ¿Cuánto es el valor referencial? Si tengo por ahí gastos de IGB, ¿cuánto es el IGB? O si tengo gastos de utilidad, ¿cuánto es la utilidad? ¿No? Puedo también encontrar conceptos como la supervisión y liquidación, de repente cuánto me costó a mí hacer ese expediente técnico, ¿no? Son algunos conceptos que yo puedo encontrar en este pie de presupuesto. La ventaja del S10, estimados colegas, es que cuando nosotros elaboremos el presupuesto, no vamos a trabajar únicamente en esta hoja, ¿no? En esta misma hoja del presupuesto. Es más, esta hoja ni siquiera lo vamos a trabajar así tan a detalle.
sino que el S10 tiene diferentes escenarios debidamente configurados para yo poder trabajar cada uno de estos conceptos. O sea, trabajar el precio unitario de cada partida, trabajar los gastos generales, trabajar este propio pie de presupuesto, ¿no? De tal manera que ya en el resumen general de presupuesto yo tenga este esquema, ¿no? Yo tenga este esquema y no en una sola hoja esté trabajando toda esa estructura, no. Sino en cada uno de los escenarios que tiene el S10. ¿Sí? Bien, la pregunta que nos va a nacer a todos inmediatamente es, ¿el esquema de presupuesto es para todos los proyectos el mismo? O sea, este esquema de cabezado, cuerpo, pie de presupuesto, ¿será para todos los proyectos el mismo? O sea, todos van a tener la misma estructura del encabezado, la misma estructura del cuerpo del presupuesto, la misma estructura del pie de presupuesto, todos serán. A ver, ¿quién por acá nos dice? Segarra nos dice sí. A ver, ¿quién más? ¿Qué opinan los demás? Si todos los presupuestos van a tener el mismo esquema. Bien, Junior también menciona que sí. Bien, cuando nosotros hablemos de esquema del presupuesto, todos vamos a tener este esquema, ¿no? El encabezado, el cuerpo y el pie de presupuesto es correcto. Todos los proyectos o todos los presupuestos van a tener esta estructura. Tienen que tener un encabezado, un cuerpo de presupuesto, que es la parte más importante, y el resumen o pie de presupuesto. Como esquema, como estructura de presupuesto, tal cual va a ser el mismo. Pero como composición, es decir, todos los cuerpos de presupuestos van a ser iguales, todos los pies de presupuestos van a ser iguales, todos los resúmenes van a ser iguales, vamos a decir que no, ¿sí? Como composición de cada parte del presupuesto no son iguales. La forma se mantiene, pero la composición de cada uno de ellos es totalmente diferente, ¿ya? ¿Y a qué se deben las diferencias? ¿Sí? Las diferencias nosotros más lo vamos a notar en estas dos partes. En la parte número 2 y en la parte número 3. Es decir, en el cuerpo y en el pie de presupuesto. ¿Ya? En el cuerpo y en el pie de presupuesto. ¿Y a qué crees que se debe? ¿A qué crees que se deba esta diferenciación que nosotros vamos a tener? Esto se va a deber únicamente a la modalidad de ejecución de la obra. ¿Sí? Bastante atención, por favor. Estas diferencias se va a deber a la modalidad de ejecución de la obra. Si es una obra del sector público, puede ser ejecutada por administración directa y puede ser ejecutada también por contrata. Existen esas dos posibilidades de ejecución, por administración directa y por contrata. ¿Ya? Veamos pues entonces, ¿qué nos dice? En el costo directo, los precios de los materiales y equipos para una obra que se ejecuta por administración directa se considera incluidos el IGB.
Mientras que para una obra por contrata, estos precios se consideran sin IGB, puesto que este impuesto se le considera en el pie de presupuesto y se calcula de la suma de costo directo y el costo indirecto. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, por acá nos dicen por administración directa. Y acá nos dicen por contrata. ¿Sí? Obras ejecutadas por administración directa y obras ejecutadas por contrata. ¿Ya? Primero, ¿qué nos han dicho? Primero, nos han dicho que en una obra por administración directa, los precios que yo considere de mis recursos, de mis materiales, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la inclusión del IGB. O sea, los precios voy a tener que incluirle yo ya el IGB. ¿Sí? Por administración directa, los precios incluyen el IGB. ¿Estamos? Y si es una obra por contrata, estos precios, los precios que yo considere, que yo ponga en el cuerpo de mi presupuesto, o sea, en la elaboración del presupuesto en sí, es sin IGB. ¿Ya? Los precios es sin IGB. Los precios es sin IGB. Bien, hasta esta parte, ¿todo bien? Ya, entonces, señores, entonces, en el cuerpo del presupuesto, o sea, en esta parte, todos los precios que yo ponga, acá, depende. Si es por administración directa, yo ya considero el IGB. Pero si es una obra por contrata, yo no considero el IGB. Considero precios sin IGB. ¿Ya? Esto es en el cuerpo del pie de presupuesto. ¿Qué más nos dicen? Dentro de los costos indirectos en el pie de presupuesto, o sea, en la parte 3, para una obra por administración directa no se considera la utilidad, ¿no? Mientras que una obra por contrata sí se considera un porcentaje de utilidad. Ay, ay, ay. Entonces, regresamos nuevamente. Esto habíamos dicho que es en el cuerpo, ¿no? Es en la parte número 2. Y en la parte número 3, donde ya va el pie de presupuesto, en el pie de presupuesto, ¿qué habíamos dicho? En el pie de presupuesto, por administración directa, no se considera la utilidad. Por administración directa no se considera la utilidad. Y por contrata sí se considera la utilidad. ¿Ya? Sí se considera la utilidad. Esto es en el pie de presupuesto. Sí se considera la utilidad. ¿Sí? Sí se considera la utilidad. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar? Ya que estamos acá,
En el pie de presupuesto, por administración directa, ya no va el IGB, pues, ¿no? Porque el IGB ya van acá en los precios. Y acá por contrata, acá en el pie de presupuesto, nosotros acá vamos a considerar el IGB. El IGB. ¿Ya? Por contrata, en el pie de presupuesto consideramos la utilidad y consideramos el IGB. En cambio, por administración directa, en el pie de presupuesto ya no consideramos ni utilidad ni el IGB. Ya no consideramos ni utilidad ni IGB. ¿Por qué? Porque eso va pues acá en el cuerpo, ¿no? Cuando ya hemos puesto los precios directamente. ¿Sí? Bien, está creo sencillo. Ahora tú te preguntas, ¿y cuándo se ejecuta una obra por administración directa? A ver, ¿alguien está activando su audio? Boris, ¿deseas participar? A ver, si deseamos participar no hay problema, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Ya, continúo entonces. Les decía, la pregunta ahora acá es, ¿cuándo ejecuto una obra por administración directa y cuándo ejecuto una obra por contrata? ¿Ya? Es fácil. Nos dicen que las modalidades de ejecución son tres. Administración directa, por encargo o por contrata. Pero este por encargo es un sacado a la ley, ¿ya? Por administración directa, cuando la entidad pública dice que tiene la capacidad operativa para ejecutar la obra. Entonces acá, por administración directa, cuando la entidad ejecuta la obra. ¿Ya? Cuando la entidad ejecuta la obra. Es decir, la municipalidad distrital, la municipalidad provincial, el gobierno regional, el ministerio, dicen, yo tengo la capacidad operativa y yo mismo voy a ejecutar la obra. ¿Sí? Entonces, por administración directa, la misma entidad, la misma municipalidad, el mismo gobierno local, se convierte pues él en ejecutor, ¿no? Y dice, yo lo hago la obra. Ya, yo lo voy a hacer la obra, porque yo tengo la capacidad operativa. Y bueno, se ponen a ejecutar la obra. ¿Sí? Y por lo tanto, ese es el espíritu de no considerar la utilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misma entidad ejecuta la obra, pues. O sea, el Estado no le va a ganar al Estado. Es decir, la municipalidad va a decir, no, la municipalidad no va a decir, pues no, yo por hacer este puente voy a ganar un 8% de utilidad. Si es la misma plata, es el mismo dinero de la entidad, es el mismo dinero de la municipalidad, o sea, ella misma va a decir, no, no, yo también quiero mi utilidad de esta obra. Jamás eso no puede pasar, ¿no? Es por eso que en obras por administración directa no se considera la utilidad. Se supone que debe ser una obra más barata, ¿no? Pero en nuestro país, lastimosamente, es todo lo contrario. Y cuando una obra se ejecuta por contrata, aquí la entidad dice, bueno, yo ya no tengo nada que ver, señor, es una obra muy grande, yo no tengo la capacidad operativa para ejecutar esa obra, entonces vamos a sacar a un proceso de licitación, vamos a hacer una convocatoria, ¿no? Vamos a ceñirnos en lo que dice la ley 3225. ¿No? Lo que dice la ley 3225. ¿Qué es la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado? ¿No? Y las obras por encargo
¿Cuándo vamos a tener obras por encargo? Estos generalmente cuando la municipalidad dice, bueno, yo no tengo la capacidad operativa, pero se van a su vecino, al de la otra municipalidad, y dice, oye, vecino, tú tienes la capacidad operativa, mira, hay que hacerlo esta hora por administración directa, y entre nosotros hay que firmar un convenio. Firmamos un convenio y lo hacemos esta hora por administración directa. Al firmar el convenio, yo te encargo a ti para que tú ejecutes la obra. Y tú vas a ser ahora el ejecutor, prácticamente el contratista, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos conocer, ¿no? Igual, estas obras por encargo está en el marco de las obras por administración directa, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir? Que la entidad tiene la capacidad operativa. ¿Cómo se determina si una entidad tiene la capacidad operativa o no la tiene? O depende de cada uno, pues que la municipalidad, como yo soy vivazo, voy a decir que sí tengo la capacidad operativa, ¿no? Y todas mis obras lo hago por administración directa. No es tan sencillo, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir, para que una municipalidad diga que tiene la capacidad operativa, tiene que cumplir con algunos requisitos que exige o que está dado por el órgano de control, en este caso por la Contraloría, ¿no? La Contraloría va a decir, bueno, para que tú digas que tienes la capacidad operativa, tienes que cumplir con estos requisitos. Si cumples, entonces sí tienes la capacidad operativa y sí puedes hacer tu obra. Pero si no cumples con esos requisitos, entonces no vas a poder ejecutar por administración directa. O sea, no es tan sencillo tampoco. Ni porque se me ocurre voy a hacer la obra por administración directa, lo voy a hacer. Tengo que cumplir algunos requisitos. Bien. ¿Queda claro entonces o tenemos alguna pregunta? ¿Cuáles son las diferencias, primero, entre una obra por administración directa y una obra por contrata? ¿Sí? Sí queda claro, ¿no? Por administración directa, quien ejecuta es la entidad. Y en una obra por contrata, la entidad va a convocar a un proceso de licitación, va a llamar a un concurso, ¿no? Va a ser una convocatoria, ¿ya? O pues ya son modalidades, pues, ¿no? Por adjudicación directa, licitación pública, por adjudicación simplificada, ¿no? Entonces, pero ya no es la entidad quien ejecuta. Lo llama a un tercero para que este tercero ejecute. Y ahí está la diferencia. O sea, yo lo llamo a una empresa para que ejecute esta obra. Allá, el empresario, va a venir a la obra a ejecutarlo. ¿Porque es buena gente? No, pues, sino porque a este señor sí se le paga la utilidad, ¿no? O sea, su porcentaje de utilidad al señor le vamos a dar ahí. Tome, señor, su porcentaje de utilidad por ejecutar la obra, ¿no? En cambio, si yo soy pues la municipalidad, yo digo, yo lo voy a hacer por administración directa, obviamente yo no voy a estar cobrando utilidad, porque el Estado no le puede ganar al Estado. Bien, espero que haya quedado claro esta parte. Vamos a continuar. ¿Sí? ¿Quedó claro para avanzar o hay alguna pregunta todavía? Bien, una vez que ya hemos visto estas modalidades de ejecución, ahora vamos a ver sistemas de contratación. Por favor, modalidades de ejecución. Recuerda bien ese nombre, modalidades de ejecución, administración directa y contrata. Sistemas de contratación es otra cosa, ¿ya? Sistemas de contratación. ¿Y cuáles son los sistemas de contratación? Ya, vamos a ver que son tres. Sistema de suma alzada,
sistema de precios unitarios y sistema mixto. Vamos. ¿Qué dice estos sistemas de contratación? En sistemas de suma alzada, aplica para aquellas obras públicas cuando las cantidades, es decir, los metrados y las calidades están bien definidas en los planos, ¿sí? Cuando las cantidades están bien definidas en los planos y las calidades están bien definidas en las especificaciones técnicas. Generalmente, este sistema de suma alzada aplica para obras de edificación, ¿no? Por ejemplo, la construcción de un colegio, ¿sí? La construcción de edificios, la construcción de repente de un puente, ¿no? Ya que aquí está definido, o sea, en el plano es fácil de metrar, ¿no? Entonces yo digo así, no tanto que sea definido, sino fácil de metrar. Por ejemplo, si es un colegio, si es una edificación en general, voy a metrar columnas, vigas, muros, voy a metrar acero, voy a metrar concreto, ¿no? Entonces, es fácil de metrar. Y las especificaciones técnicas son mucho más precisas, mucho más claras. Me van a decir un concreto F'C 210, un concreto cuya resistencia sea 175, voy a utilizar acero cuyo grado de fluencia F'Y igual a 4200, o sea, son especificaciones técnicas que están más detalladas, ¿no? Y me va a ser más fácil a mí ejecutarlo bajo el sistema de contratación de suma alzada. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo aplica? Cuando yo tengo un sistema de contratación de suma alzada. Es decir, yo participo en la licitación de este colegio. Y lo primero que yo voy a hacer, o sea, yo como empresa, como contratista, voy a ofertar un monto general de la obra. ¿Sí? Por ejemplo, voy a decir, ¿sabes qué? Este colegio, bueno, según los planos, según las especificaciones técnicas, yo lo hago en $1.000.000. Pues no, yo lo voy a hacer en $1.500.000. Este colegio lo voy a hacer. Ese es mi presupuesto. Ah, ya. Entonces, si yo gano la obra, me van a dar que yo ejecute la obra por ese monto general que yo oferté. ¿Sí? Por ese monto general que yo oferté. Pero también trae sus problemas, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si es que yo hago mala estimación, oye, lo siento, tú me has dicho que lo haces por $1.500.000. Si te termina costando $1.600.000, ese es tu problema, ¿no? Ah, ya. ¿Y qué pasa si lo hago la obra por menos? También es tu ganancia, ¿no? Ah, más o menos ya lo vas entendiendo, ¿no? ¿Qué otra característica funciona? Que en una obra de suma alzada, existe un orden de prelación, se llama, ¿ya? Existe el famoso, el llamado orden de prelación. ¿Y qué quiere decir el orden de prelación? Que uno es más importante que otro. ¿Y cuál es más importante? De los documentos, obviamente, ¿cuál es lo más importante? Los planos. O sea, yo tengo que ejecutar de acuerdo a lo que el plano me diga. ¿Sí? De acuerdo a lo que el plano me diga. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo tengo mi planito, acá todo bonito, ¿ya? Y vamos a hacer estoy haciendo dentro del colegio una construcción, pues, ¿no? De repente ya ahí de un campito de fútbol,
que tiene, supongamos, 30 metros. 30 metros. ¿Sí? 30 metros. ¿Ya? Y de ancho, pues, tiene, supongamos, 12 metros. ¿Ya? Estamos suponiendo. ¿Sí? Y adicionalmente, pues, adicionalmente, tiene una veredita. Esto de acá tiene una veredita. Esto vamos a hacerlo de otro color para que se entienda mejor. Y adicionalmente, tiene una veredita. Tiene por acá una veredita de 1 metro nomás. Vamos a ponerle a un solo lado, ¿ya? Listo. Entonces, tiene una veredita. Obviamente, acá esto va a ser 1. Y esto acá también va a ser 1. ¿Ya? Esto es lo que dice el plano. ¿Ya? Y en el metrado, el señor que hizo los metrados, ya está acá en concreto, F'C 175, acá para vereda. Acá dice para vereda. ¿No? Ya para esa vereda es este concreto. Y en su metrado, el señor ha dicho que es 30 por 30 de largo, por 1 metro de ancho y por, hay que ponerle 0.20 de altura, 0.20 de altura, 0.2 metros de altura. ¿Qué pasó? A ver, su participación. Esto es el metrado, ¿no? Esto es el metrado. A ver, ¿qué pasó? A ver, alguien que me diga qué pasó acá. ¿No? Y con ese metrado yo hice mi presupuesto. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien que me diga? A ver, alguien que me diga. Ahí no sería 30, sería 32 metros por 1 por 1,20, por 0,20. Muy bien, acá nos dice, está mal metrado prácticamente, ¿no? Está mal metrado prácticamente. ¿Por qué? Porque no es 30, no es 30, sino sería 32 metros de largo, ¿no? Serían 32 metros de largo por 1 metro de ancho y por el 20 que es el espesor. Pero este señor lo hizo así, pues el metrado. Lo hizo así el metrado. Y yo cuando presenté la propuesta técnica ni siquiera me di cuenta, ni lo revisé. Yo solamente me fui y dije, ya pues mi obra lo hago por 1,5 millones. El tema está que, ¿qué me están diciendo a mí? Que existe un orden de prelación. No, existe orden de prelación. ¿Y quién manda? Lo más importante en una obra ejecutada por sistema de suma alzada, lo más importante son los planos. Entonces, si es a suma alzada, mandan los planos. Los planos son lo más importante. Oye, pero acá la vereda no me dice que es de 30 por 1 por 0.20, sino me dicen que yo de vereda necesito 1 metro y 1 metro más, o sea, necesito 32 metros de vereda. Pucha, ¿qué hago? Ya pues, señor, usted dijo a suma alzada. Usted ofertó un monto global por la obra, un monto general.
Entonces usted me ejecuta de acuerdo a lo que diga el plano. Usted me hace esa vereda de 32 metros. Me hacen esa vereda de 32 metros. Pero no, pues, pero el presupuesto decía solamente 30. Ah, usted debió revisar ese presupuesto antes de ofertar el monto. Usted ya ofertó un monto general, señor. Usted me hace 32 metros y yo le voy a pagar solamente 30. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Ya? Eso debemos tenerlo presente. Entonces, este orden de prelación quiere decir que primero van a mandar los planos. Si hay alguna controversia entre los planos, vamos a ir a las especificaciones técnicas. ¿Sí? Tercero, a las memorias descriptivas. Y cuarto, al final de los finales, vamos a ir recién al presupuesto. ¿No? O sea, al final vamos a consultar recién por el presupuesto. ¿Sí? Pero sin embargo, nunca te olvides que a suma alzada vas a ejecutar de acuerdo a lo que el plano indique, de acuerdo a lo que el plano indique. ¿Ya? ¿Qué más? Tercera característica de este sistema de contratación. Se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. ¿Qué quiere decir? Yo voy a cobrar todos los metrados del presupuesto. Todo lo que esté en el presupuesto voy a cobrar. Si ejecuto menos, voy a cobrar todo el presupuesto. Eso es lo que me está diciendo. Y si ejecuto más, voy a cobrar todo lo que esté en el presupuesto. Si ejecuté más, ya pues, no es responsabilidad de él, ni de la entidad, ni de... No hay responsabilidad de nadie, ¿no? Acá el contratista tendrá que asumir eso, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Perdón, veamos un ejemplo. Ejemplo número 1. Se tiene una obra, nos dicen, de una institución educativa secundaria subalzada. En los planos indica que los pisos sean de porcelanato de 60 por 60. En las especificaciones técnicas se indica que los pisos deben usar cerámicos. En las memorias descriptivas se menciona que los pisos en la institución educativa son de parquet. Y finalmente, en los presupuestos, la partida establece que los pisos son de loseta veneciana. No creo que algún expediente, algún documento, pues tenga tantísima incongruencia, ¿no? Sino simplemente es para ejemplificar. Pero vamos, de acuerdo con la prelación de ejecución establecida en el reglamento, el contratista, ¿cómo ejecutará los pisos? Buenas noches, ingeniero. El contratista tendría que ejecutar en función a lo que indican los planos. O sea, ¿tendrá que hacerlo de qué? De porcelanato, De 60 por 60. ¿Y cobrará como? como loseta veneciana, claro, Y como cobrará loseta como, veneciana. y cobrará como loseta veneciana, ¿no? Ahí está la respuesta. Sí, señor, si existen todas estas incongruencias, usted va a ejecutar de porcelanato de 60 por 60 y va a cobrar de acuerdo a lo que dice el presupuesto. De acuerdo a lo que dice el presupuesto, ¿no? En este caso, loseta veneciana. Eso es lo que usted va a cobrar. Facilito, ¿no? Veamos. Otro ejemplito. Otro ejemplito. Nos dice que se tiene una obra de una institución educativa cuya duración es 6 meses. Esta obra es a suma alzada. Y en el presupuesto se tiene esta partida, piso porcelanato de 60 por 60, metros cuadrados, el metrado 950, el precio parcial y el precio unitario. Y ya se ha ejecutado, ¿no? Mira, dice que la valorización número 1
150. La valorización número 2, 165. La 3, 175. La 4, 170. Y la 5, 160. Si sumamos todo esto, hasta el momento, nos dice que hemos ejecutado 820 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, hasta la valorización número 5, prácticamente hemos ejecutado 820 metros cuadrados. Entonces, en la valorización número 6, pueden ocurrir tres casos. Pueden ocurrir tres casos. Yo ya ejecuté 820 de los 950, que es mi metrado general. Primer caso que puede pasar, que la valorización número 6 yo ejecute 130 metros cuadrados. Si ejecuto 130 metros cuadrados, prácticamente llegaría a los 950 que dice mi contrato. ¿Aquí qué pasa? Aquí no pasa nada. Aquí, señor, está todo ok. En el segundo caso, ¿qué puede ocurrir en el segundo caso? Que yo ejecute solamente 120 metros cuadrados. Yo ejecuto 120 metros cuadrados y voy a llegar a 940, pero mi contrato dice 950. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto yo debería valorizar o cobrar? ¿Sí? A ver, ejecuté 820. Y en la sexta ejecuto solamente 120, llegando a 940. Pero mi contrato me dice 950. Prácticamente al finalizar la obra, yo ejecuté 940 metros cuadrados de los 950 metros cuadrados que era contractual. ¿Qué crees que pase acá? ¿Cuánto crees que yo vaya a cobrar? Tendría que cobrar los 950, ingeniero, porque es una modalidad, un sistema de suma alzada. Correcto, o sea, señores, esa suma alzada. Yo en esta valorización número 6 no voy a hacer 120 metros cuadrados. No voy a presentar por 120. Voy a presentar por los 130 metros cuadrados. ¿Sí? Para llegar a los 950, que es el total. O sea, yo voy a cobrar el total de la obra. Así ejecuten menos, yo cobro el total de la obra. ¿Por qué? Porque es el sistema que yo he contratado, el sistema de suma alzada. Veamos el tercer caso. ¿Qué pasa en el tercer caso? En la valorización número 6 yo ejecuto 150. Y con esto ya no hago 950, sino hago 970 metros. Pucha, ¿acá cuánto yo voy a valorizar? 950. Correcto. Acá en este tercer caso, yo ejecuté 150, sí, pero solamente voy a cobrar esta valorización número 6, voy a cobrar los 130. ¿Por qué? Porque con estos 130 yo llego a los 950 metros cuadrados. No, pero ingeniero, yo ejecuté 970, pues. Sí, pero el sistema de contratación dice, a suma alzada, cobras lo que dice el presupuesto. En conclusión, en un sistema de contratación a suma alzada, no existe el adicional por mayores metrados, ni el deductivo por menores metrados. ¿Me dejo entender o no? Acá están las respuestas. Entonces, a suma alzada, no existen los adicionales por mayores metrados, ni existen los deductivos por menores metrados. ¿Sí? Acá nuestro amigo lo dice más bonito. En las obras contratadas a suma alzada,
no se reconocen los mayores metrados, o sea, adicional, por diferencia de metrados. Por diferencia de metrados. Esto de acá debe ir así. Del contratado contra lo realmente ejecutado. No se descuentan los menores metrados, es decir, no hay deductivo por diferencia de metrados, nuevamente, por diferencia de metrados. Del contratado contra lo realmente ejecutado. Entonces, ojo con lo que digo, en una obra contratada a suma alzada, no existen los adicionales de obra, escucha bien, no existen los adicionales de obra por mayores metrados, ni el deductivo de obra por menores metrados. A ver, les hago la pregunta. En una obra contratada a suma alzada, ¿existen los adicionales de obra? A ver. En una obra contratada a suma alzada, ¿existen los adicionales de obra? No, ingeniero. Muy bien, no dicen por acá, otro Edgar dice que sí. Ingeniero, ¿podría darse un adicional siempre en cuando se produciera vicios ocultos? Ya. A ver, ¿quién participó? Gibeli López. Ya, Giverly. Muy bien. Lo que yo he dicho es, no existe adicional de obra por mayores metrados, ni deductivo de obra por menores metrados. ¿No? Pero adicional de obra sí puede haber por vicios ocultos, por error en el expediente técnico, por omisiones del expediente técnico, que vienen a ser prácticamente nuevas partidas. O sea, si hay un vicio oculto, ya de alguna manera yo voy a hacer una nueva partida o no. Si hay algún error, alguna modificación del expediente técnico, eso es una nueva partida. Entonces sí va a haber adicional en suma alzada. No es que no haya. Lo único que no hay en suma alzada, el adicional por mayores metrados y el deductivo por menores metrados. O sea, cuando se ejecuta la partida y hay más de lo que dice el presupuesto o hay menos de lo que dice el presupuesto. A eso hace referencia. Pero adicionales sí puede haber. ¿Ya? Siempre y cuando sean partidas nuevas. Fácil, pues no, o sea, si yo ya tengo una partida y ejecuto más, eso no, pues la partida ya existe, a suma alzada no procede ese adicional. Pero si por ejemplo estoy haciendo el muro de la edificación y es en un talud, pero para hacer ese muro yo necesito primero hacer un muro de contención en la parte baja, y ese muro de contención no está en el expediente, en el presupuesto, a ese va a ser una nueva partida de repente, ¿no? Eso va a ser una nueva partida. Y eso sí me va a generar un adicional. Muy diferente a los casos que ya hemos visto. En el caso que vimos, que yo necesitaba hacer más vereda, ¿no? Necesitaba hacer más vereda de lo que decía el presupuesto. Esta partida de vereda, esta partida sí existe esta partida de vereda y ya tiene un precio, pero yo ejecuté más. No, pues, pero no te voy a pagar adicional porque existe la partida y lo que tú has hecho es un mayor metrado y a suma alzada no existe ese metrado
perdón, no existe ese adicional, pero sí adicionales por nuevas partidas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente sistema de contratación que tenemos. Y hemos dicho suma alzada y precios unitarios. ¿Ya? Suma alzada y precios unitarios. Veamos. Este es otro sistema que también es utilizado en obras públicas y generalmente en todas las obras del sector público se utiliza, perdón, en todas las obras del sector privado se utiliza este sistema de contratación de precios unitarios. ¿Y cómo lo puedo yo definir rápidamente? Que un sistema de precios unitarios me pagan por lo que yo realmente ejecuto. ¿Ya? ¿Y cuándo voy a emplear este sistema de contratación? Ah, ya, cuando las cantidades, es decir, los metrados, son difíciles de cuantificar en el plano. Ya cuando yo voy a metrar, pero los metrados no van a ser exactos, de repente aproximados, con cierta posible variación en lo que yo metre, en lo que diga el plano y lo que se ejecute, ¿no? O sea, las cantidades no están definidas en los planos. Y tampoco la calidad del trabajo está definido pues en las especificaciones, técnicas, ¿ya? Generalmente, este sistema de contratación se lo utiliza en el sector público cuando yo tengo obras, pues, donde existe movimiento de tierras, ¿sí? Grandes movimientos de tierras, de repente carreteras, obras de saneamiento, canales, presas, no sé, reservorios, que me implique a mí un buen porcentaje de la obra es movimiento de tierras, ¿no? Eso es lo que me ayuda a definir bajo qué sistema de contratación yo puedo trabajar, ¿ya? Por ejemplo, el trazo de una carretera, pues en plano, hacemos el levantamiento topográfico, muchas veces el volumen a mover, el área de corte, el área de relleno, se lo saca pues por promedios, ¿no? De acuerdo a la sección que se saque, ¿no? A las progresivas, qué sé yo, voy a sacar el metrado. Caso contrario, utilizo pues a veces programas más avanzados que me generen el volumen de manera automática y ya no por promedios de sección, ¿sí? Pero sin embargo, está susceptible, esos cálculos que yo haga están susceptibles a posibles errores, ¿no? A posibles errores en el levantamiento topográfico, en el procesamiento de la información, ¿no? La coordenada, la altura, puede variar, puedo tomar un punto referencial, otra persona otro punto. Es decir, el metrado puede ser variante. Muy diferente, por ejemplo, al concreto de una columna. En una columna yo tengo el largo, tengo el ancho, tengo la altura. Cualquier persona que haga el metrado va a decir es largo, ancho y altura. Se va a mantener esas medidas,
¿no? Entonces es mucho más específico. Por eso que estos sistemas, o perdón, este tipo de obras, donde ya hay movimiento de tierras, se contrata a precios unitarios, ¿sí? Y cuando yo hablo de sistema de precios unitarios, tengo que tener en cuenta también tres aspectos, ¿ya? ¿Te acuerdas que dije a suma alzada? ¿Qué es lo que tú ofertas? El monto general, ¿no? El monto global, por cuánto tú lo haces. La obra, muy bien. En cambio, en sistema de precios unitarios, tú ofertas el precio unitario de cada una de las partidas, ¿sí? ¿Sí? O sea, el precio unitario de cada una de las partidas, ¿ya? Muy diferente, pues, ¿no? A suma alzada tú no ofertas precios de partidas, sino ofertas un monto general. Ya precios unitarios, tú ofertas, justamente su nombre lo dice, el precio unitario de cada partida, ¿ya? Ojo, en este sistema de contratación, no existe ningún orden de prelación, ¿ya? Aquí ya no mandan los planos, aquí ya no mandan las especificaciones técnicas, aquí no manda el presupuesto, no, 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 no. Aquí tiene el mismo orden jerárquico todos los documentos del proyecto, ya no existe ese orden de prelación por si acaso. ¿Ya? Ese orden de prelación solamente existe a suma alzada. Aquí no. A precios unitarios, no. ¿Ya? Muy bien. Tercera característica de este sistema de contratación. El monto que se valoriza, es el monto realmente ejecutado. Es el monto realmente ejecutado. Lo que realmente nosotros lleguemos a metrar, ¿sí? Lo que nosotros metremos, vamos a ejecutar y eso es lo que vamos a cobrar, ¿ya? ¿Se entendió, por favor? ¿O hay alguna preguntita todavía de esta parte? ¿Sí? A ver, con toda confianza, amigos, por favor. Si hay preguntas, con toda confianza lo hacemos. ¿Nadie? Bien, pasamos, avanzamos. Ejemplito número Ingeniero, 1. A ingeniero, ver, disculpe. Buenas su noches. nombre primero, caballero, buenas noches. Edgar León. Ya, Ingeniero, disculpe, en el caso, digamos, en obras por administración directa, ¿cuál es el grado de prelación? ya. En una obra por administración directa, no existe un orden de prelación, ¿ya? No existe un orden de prelación. Todos los documentos tienen igual orden jerárquico. ¿Por qué? Porque es la propia entidad quien ejecuta el proyecto, ¿no? Es la propia entidad quien ejecuta el proyecto, ¿sí? Y aquí vamos a llegar con este ejemplo, vamos a responder parte de la pregunta que hace el amigo, ¿ya? ¿Sí? Veamos. Mira, por Inge, ejemplo, En el caso, digamos, de que exista vicios ocultos en ese tipo de obras por administración directa,
Ya que tiene, si existen vicios ocultos, También se procede con esto, como con los adicionales de obra. va a depender mucho, por administración directa va a depender mucho del presupuesto que se tenga para la obra, ¿no? Pero en realidad no debería existir vicios ocultos, ya que es la misma entidad quien ejecuta el proyecto, ¿no? Primero, ¿quién hace el expediente técnico? Si yo voy a hacer una obra por administración directa, se supone que yo mismo estoy haciendo el expediente técnico, ¿no? Porque tengo la capacidad operativa. Entonces, yo como entidad hago el expediente técnico. Yo mismo voy a ejecutar la obra. No es dable que se tenga vicios ocultos, ¿no? Si se tiene vicios ocultos puede ser porque el expediente técnico se hizo mal, se elaboró mal, ¿no? ¿No? Más los vicios ocultos funcionan pues para las obras por contrata, donde un tercero es el que ejecuta la obra, por ponerlo un ejemplo de manera sencilla. Un tercero viene a tu casa a ejecutar la obra, ¿no? En cambio, por administración directa, tú eres el dueño de la casa y tú ejecutas la obra en la misma casa. Entonces yo hago mi expediente, yo ejecuto, no debería tener ni siquiera adicionales de obra, ni siquiera adicionales de obra. Pero si estuvo mal hecho el expediente, también puede haber adicionales de obra y va a depender mucho pues del presupuesto que se tenga, ¿no? La entidad. Bien, veamos el ejemplo número 1 del sistema de precios unitarios. Nos dice que se tiene una carretera asfaltada, ¿no? Si ya es carretera, ya es a subalzada. Perdón, a precios unitarios, ¿no? Y en los planos indica que el asfalto es de 1 pulgada de espesor. En las especificaciones técnicas se indica que el asfalto es de 1.5 pulgadas de espesor. En las memorias descriptivas se menciona que el asfalto es de 2 pulgadas de espesor. Y finalmente en los presupuestos la partida establece que el pavimento es una monocapa de media pulgada de espesor. Escucha que este expediente técnico está fatal, ¿no? Todos los documentos hay contradicción. Ahora tú eres el contratista y yo te pregunto, si tú te encuentras con este tipo de casos, ¿cómo ejecutas y cómo cobras? A ver, ¿cómo ejecutarías tú y cómo cobrarías? Su participación, por favor. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que se debería ejecutar de una ¿Su monocapa de nombre? media pulgada. Lady. Muy bien, Lady. A ver, escuchamos. Ya, yo pienso que se debería ejecutar de una monocapa de media pulgada de espesor y también se debería de cobrar por el mismo. ¿Y ya, bajo qué criterio o por qué usted cree? Ah, ok, porque me van a pagar por lo que yo coloque en la obra, ¿no? Es lo que se basa en precio unitario, no te paga por lo que ejecutas. Te pagan por lo que ejecutas. Sí. Ya, ¿y qué dice acá en esta parte? Que no hay prelación de ejecución de la obra. Quiere decir que todos los documentos tienen el mismo nivel jerárquico. Todos los documentos tienen el mismo nivel jerárquico. Y si sucede esto, que hay contradicción entre uno y otro, usted optaría por ejecutar lo que el presupuesto dice. Hay contradicción. O sea, usted le está dando prelación al presupuesto, le está dando más importancia al presupuesto.
En realidad sería con lo que ejecute, ¿no? Al final tienen que decidir, creo que por uno de los cuatro alternativas. Ya, muy bien, muy buena su participación. ¿Alguien más que desea participar? A ver, por acá nos están escribiendo. Se hace caso a las especificaciones técnicas, dice nuestro amigo Yamat. Se hace caso a las especificaciones técnicas. A ver, ¿quién más? Sin temor a equivocarse, sin temor a cometer error, por favor, ¿ya? Que eso es la única manera que vamos a aprender. Bien. ¿No hay más participaciones? Ya, si no hay más participaciones, bueno, yo me pongo del lado del contratista. A mí me dicen que a precios unitarios no hay prelación de ejecución, o sea, todos los documentos son iguales. Pucha, y acá encontré pues que este expediente técnico, ¿quién lo habrá hecho? Pero está totalmente mal hecho, no vale para nada. Porque hay muchas contradicciones entre lo que dice el plano, lo que dice la especificación técnica, lo que dice el presupuesto, la memoria descriptiva. Hay mucha contradicción. Bien, pero yo soy el contratista y yo tengo que ejecutarlo, mi obra, ¿no? Yo tengo que continuar con la ejecución. ¿Sabes qué hago? ¿Sabes qué hago? No A hago 2 nada. pulgadas. ¿Cómo? A ver, ¿alguien quería participar por ahí? No, digo que a 2 pulgadas sería. Ya, Hernán dice a 2 pulgadas, hay que asegurar, 1 pulgada puede ser muy poco, 1,5 pulgadas, todavía tibio, 2 pulgadas ya está más o menos. La otra señorita, Lady, nos dice, bueno, pucha, hay que asegurar a lo que dice el presupuesto, si no puede ser que salga más alto. Y yo digo que si no sé cómo hacer, porque los documentos dicen una cosa, otro documento otra cosa, lo mejor yo no hago nada. No hago nada. ¿No? Pido el cuaderno de obra, hago un asiento en el cuaderno de obra donde se han encontrado las siguientes incongruencias y le digo, ¿sabes qué? Señores de la municipalidad, señores del gobierno local, gobierno regional, gobierno provincial, de lo que sea, llámenlo a su ingeniero que hizo el expediente técnico y nos diga cómo vamos a ejecutar esta obra, porque está totalmente mal el expediente técnico que ha hecho. En otras palabras, en sistema de contratación de precios unitarios, si tenemos controversias entre uno y otro documento, se tiene que hacer la consulta a la entidad, ¿no? Yo haré la consulta a la entidad, ¿cómo ejecuto esa partida? Y la entidad, si la entidad lo puede desarrollar esa consulta, no hay problema. La entidad me dirá, ¿sabes qué? Hazlo de 1 pulgada, hazlo de media pulgada, y bueno, vamos a actualizar el precio debe ser tanto. Ya, punto y aparte, pero ya solucioné esa consulta. Pero si la entidad me dice, pucha, me fregaste, oye, ahora sí no sé cómo hacerlo. ¿Sabes qué? Lo voy a llamar al consultor. Llaman al consultor, al que hizo el expediente técnico. Señor, usted hizo el expediente técnico, por favor, defíname cómo vamos a ejecutar esta partida, porque usted tiene responsabilidad administrativa sobre este expediente técnico que lo hizo hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, o hace 4 años, o hace 5 años. Usted tiene esta responsabilidad administrativa. Por lo tanto, usted debe absolverme esta consulta, ¿no? Entonces veamos. Y nos dicen, pues acá, al no existir prelación de ejecución, lo recomendable es hacer la consulta al proyectista, pues, ¿no? Al que hizo el expediente, para que determine cuál es la solución a utilizar en la obra. O sea, yo no me puedo lanzar y decir, no, yo lo hago del más seguro.
de 2 pulgadas. No, no, no. O la señorita, como dice, ¿no? Yo lo hago de acuerdo a lo que es el presupuesto. No, pues no hay prelación de orden. Ningún documento es más importante que otro. Todos son iguales. Y si todos son iguales y hay variación, mejor llamamos a un tercero que nos absuelva la consulta. Llamémoslo al proyectista, al que hizo el expediente técnico, o le pasamos esta consulta a la entidad. Le pasamos a la entidad. ¿Ya? Veamos otro ejemplito, a ver. ¿Sí? Ejemplo número 2. Ya estamos construyendo la carretera. Mira, aquí ya estamos acá. Y tenemos una partida que es pavimento de asfalto en caliente de 2 pulgadas. Son 8,000 metros cuadrados de asfalto. 100 soles el precio, 800,000. ¿Ya? Nos dicen que se ha valorizado 900,000 metros, 1,500, 1,200, 1,800, 1,300, hasta llegar a valorizar 6,700 metros cuadrados. Eso es lo que yo ya valoricé, 6,700. Pero mi metrado general me dice 8,000. Entonces acá también voy a tener 3 casos. Hasta la valorización número 7, yo he hecho 6,700. ¿De cuánto? De 8,000 metros cuadrados. De 8,000 metros cuadrados. Bien, vamos a tener 3 casos. Primer caso. El metrado de la valorización número 8 me dicen 1,300. Ya. 1,300 más los 6,700 que tenía, completé los 8,000 metros cuadrados. Que es justamente el total. Oye, en este caso, si ejecuté 8,000 metros cuadrados y mi contrato decía 8,000 metros cuadrados, pues acá no pasó nada, señor, eso está acá. El que lo hizo el presupuesto llevó el curso, ¿no? Porque le salió exacto, mira. Entonces, acá estamos bien. En el primer caso, no hay problema. En el segundo caso, el señor ejecuta 1,000 metros cuadrados. Oye, ejecuto 1,000 metros, más los 6,700 que ya había ejecutado, yo llego solamente a 7,700. Pucha, y mi presupuesto dice que era 8,000. ¿Cuánto es la valorización que yo voy a presentar? ¿Cuánto es la valorización que yo voy a presentar? A ver. Los 7,700. Claro. Porque usted dijo que se paga lo que se hace, se paga acá en este sistema. Exacto. Entonces, al final, esta valorización, esta octava valorización, yo presentaré solamente por los 1,000 metros cuadrados que ejecuté al final, ¿no? Por los 1,000 metros cuadrados. Y bien, y con eso llegaré a 7,700 y cobraré solamente de los 7,700. No hay problema. En el tercer caso, tú ejecutas 1,700 metros. Oye, llegaste a 8,400 porque ya habías ejecutado 6,700. Llegaste a 8,400, pero tu presupuesto solamente dice 8,000. ¿Cuánto vas a tener que presentar tu valorización acá? ¿Cuánto crees que va a ser tu valorización? 1,700. Vas a tener que cobrar 1,700. O sea, tú presentas tu valorización por 1,700. Mira, acá es algo bonito, porque tu valorización número 8, tu última valorización, vas a tener que presentar por 1,300. ¿Por qué por 1,300? Porque con 1,300 llegamos a los 8,000 metros cuadrados. Ya. Y después vas a presentar una valorización de adicional de obra. Una valorización de adicional de obra.
¿Por cuánto? Por los 400 metros cuadrados. Y la suma de estos dos hace los 1.700. O sea, tú no puedes cobrar más de lo que hay en el presupuesto tampoco, pues. Tienes que cobrar primero lo que dice el presupuesto y después presentar tu adicional de obra para que puedas cobrar lo que ejecutaste de más. ¿No? Entonces, al final tendríamos esto. Primer caso, todo conforme. Segundo caso, me paga por lo que realmente ejecuto. Y tercer caso, tengo que presentar dos valorizaciones. Una por 1.300 y la otra por 400 metros cuadrados como mayor metrado o metrado adicional. Es decir, una valorización de adicional de obra. Una valorización de adicional de obra. Bien, ¿se entendió, estimados colegas, participantes, amigos? ¿Se entendió o hay algo todavía que no quedó claro? Ingeniero, una consulta. Sí. Para realizar el pago del adicional que usted está haciendo el tercer ejemplo, previamente se requiere contar con un documento, ¿verdad?, de la entidad en el que ellos, digamos, emitan una disponibilidad presupuestal. Y si Ujú. en el caso la entidad no contara con esa disponibilidad presupuestal, ¿qué procedimiento tendría que seguirse en ese? Ya, para llegar a eso, o sea, primero lo que tenemos que hacer es comunicar pues a la entidad, ¿no? O sea, en el proceso de ejecución, comunicar que yo ya ejecuté hasta lo que dice el presupuesto. Entonces, yo voy a presentar un adicional de obra. Tengo que presentar ese adicional de obra antes de ejecutarlo, ¿no? Para la aprobación. O sea, la entidad me tiene que aprobar ese adicional de obra. Si no, no lo ejecuto. Si no está aprobado por la entidad ese adicional de obra, yo no lo ejecuto. Y para que la entidad apruebe ese adicional, obviamente tiene que tener pues el dinero, ¿no? Tiene que tener el presupuesto para ese adicional de obra. ¿Sí? Claro, obviamente tiene que, antes de que llegue a la entidad, tiene que estar aprobado pues por la supervisión a cargo, ¿no? O sea, yo le presento mi adicional al supervisor, con la aprobación del supervisor, lo presentamos a la entidad y la entidad es la que nos autoriza la ejecución y el pago va a depender del monto, pero la entidad nos autoriza la ejecución de ese adicional, ¿no? De acuerdo a su nivel presupuestario que tenga la entidad. ¿Sí? Entonces, no es que acá como se vea en los números, que yo me voy y ejecuto y a lo que salga, pues, no, pucha, ya hice más y le presento, ¿sabes qué, señor municipalidad? Aquí está, en esta partida, yo hice 500 metros cuadrados, acá va a ser 100 metros cúbicos de concreto adicional, acá hice, no, ya, si tú lo hiciste, yo ya no te pago, porque ¿quién te autorizó? ¿No? Entonces, tiene que estar autorizado este adicional antes de la ejecución. Antes de la ejecución. ¿Ya? Bien. Bien, si no hay consultas, vamos a continuar a la parte de la conclusión. A ver, ¿en qué concluimos en obras por precios unitarios? En obras por precios unitarios estimados, sí existe, sí se reconocen pues los mayores metrados, ¿no? Sí se reconocen los mayores metrados. ¿Ya? Es decir, existen los adicionales mayores metrados. Adicionales por mayores metrados. Ojo, previa gestión,
ya previa gestión, autorización. Y sí se descuentan también los menores metrados, o sea, existe el deductivo por menores metrados, ¿ya? Entonces, en una obra a precios unitarios, existe el adicional de obra y el deductivo de obra por mayores o menores metrados, por mayores o menores metrados. Ojo, hay un monto determinado que se puede cobrar como adicional de obra. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Habrá algún monto que me dicen, ¿sabes qué? Cóbrame máximo $50,000 de adicional de obra. Ya, si pasa eso, ya no pago. ¿Existirá algo así? ¿Existe algún monto máximo que se puede cobrar como adicional de obra? A ver, su participación. Ingeniero, de Pero acuerdo a una la consulta. normativa, me parece que ese es el 15%. Ya, a ver, el compañero que quería comentar. Ingeniero, ya yo iba a preguntar antes que responda la compañera, sobre el caso que hemos estado viendo, que no llegó a los 8.400 sino a los 7.700. En ese caso, ¿había un deductivo o me equivoco? ¿Podría explicar esa parte? Exacto, o sea, si yo ejecuto menos, o sea, yo voy a valorizar solamente lo que ejecuto, en este caso, los 1.000 metros cuadrados. Y el sobrante, por decirlo así, o sea, los 300 metros cuadrados que yo tendría, eso de acá yo tengo que hacer un deductivo, ¿no? Eso tendría que ser un deductivo vinculante, ¿sí? O lo que después en la liquidación prácticamente no se pagaría ese monto, ¿no? Y pasaría a ser el deductivo. Sí, está de acuerdo, caballero. Bien, muy bien. Lo que dijo la compañera, los mayores metrados requieren pues autorización previa para su pago, ¿no? Lo que te he dicho. El encargado de autorizar el pago, ¿quién es? Es el titular de la entidad, ¿ya? O la persona que haga las funciones de este señor, ¿no? De repente salió el señor alcalde, lo dejó al teniente alcalde, lo dejó al ingeniero de más confianza, a quien lo deje, a quien delegue las funciones de titular, ellos son los que autorizan el pago. ¿Sí? Para la aplicación de lo establecido, el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, ¿sí? Restándole los deductivos vinculados, o sea, al final, sacando de esta obra, ¿cuántos son los adicionales, cuántos son los deductivos de obra? Este monto no puede superar el 15% del monto del contrato original, ¿ya? O sea, los adicionales de obra menos los deductivos vinculantes no pueden superar el 15%. Máximo puede ser el 15% para que la entidad autorice el pago de este monto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si el adicional supera el 15%? Si el adicional supera el 15%, obviamente restándole los deductivos vinculantes, luego de ser aprobados por el titular de la entidad, ¿sí? O sea, luego de que el titular de la entidad dice, ah, ya, bueno, sí, sí es necesario, requieren previamente, ojo, si supera el 15%, el titular de la entidad ya lo aprobó. Pero no es que ahí me voy y lo ejecuto si supero el 15%. No, 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 no. Antes o previamente a la ejecución y al pago, tiene que estar autorizado, por la Contraloría General de la República. ¿Sí?
tiene que haber una autorización expresa de la Contraloría General de la República. ¿Ya? O sea, si supera el 15%, ¿quién autoriza el pago? ¿Quién autoriza y aprueba el pago? Ya no es la entidad, sino la Contraloría. Ojo, pero ¿hasta qué monto yo puedo pedir mi adicional y que la Contraloría me diga, sí, sí, no hay problema? Hasta el 50% del monto del contrato original. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo el resumen. Si mi adicional de obra con los deductivos vinculantes es hasta el 15%, ¿quién aprueba y autoriza el pago? Quien aprueba y autoriza el pago es la entidad. Pero si supera el 15% hasta el 50%, quien aprueba y autoriza el pago es la Contraloría. ¿Y qué pasa si yo tengo un adicional de más del 50%? En este caso, que supere el 50%, ya, pues ya no hay nada que hacer ya. Se procede a la resolución del contrato, no siendo aplicable el artículo 138 de la ley 3225, donde determinan algunos aspectos de términos de contrato. ¿Ya? Resumen, para terminar con esta parte. Y si no entendiste el resumen, lo vuelves a leer. Acá está todo lo que yo he dicho. Si el monto del adicional de obra es hasta el 15%, quien autoriza el pago, quien autoriza la ejecución y el pago es la misma entidad. Pero si este adicional de obra supera el 15% hasta el 50%, quien autoriza el pago es la Contraloría General. ¿Ya? Necesitamos en este caso la autorización expresa de la Contraloría General. Hasta el 50%. Y si supera el 50% es porque ese expediente técnico es una fatalidad, pues no vale. ¿Ya? En caso de que supere el 50%, se rescinde el contrato. Así de fácil. Si ya yo veo que voy a pedir un adicional que supere el 50%, ya se rescinde el contrato, ya no hay ni adicional, no hay nada. ¿Sí? Bien. ¿Queda claro esta parte, estimados? ¿O alguna duda? Yo tengo una duda. A ver, te escucho, estimado. No me queda claro y no me hago idea de al 15% de qué. ¿Podría Del explicar? monto del contrato original. Ya, esa parte no la entiendo. ¿A qué se refiere? ¿Qué se refiere? Es decir, si la obra es por 1.000.000, ese es tu monto del contrato original. O sea, tus adicionales no tienen que superar el 15% de ese 1.000.000 para que lo apruebe la misma entidad. Ahora, por ejemplo, tú tienes una obra de 1.000.000 y pides un adicional de 600.000 soles. Esos 600.000 soles ya representa prácticamente el 60% del monto, ¿o no? Entonces ya superaste el 50%, te rescinden el contrato. ¿Me dejo entender ahora? Sí, ya, todo claro. Muy bien. Lo que dice el compañero Edgar, ¿no? El monto contratado, que viene a ser el costo directo más los costos indirectos. Muy bien, Edgar. Buenas noches. Una consulta. Sí, a ver. Porque me imagino que para llegar a este extremo es porque ha estado mal los mercados, está mal todo el expediente. A ver, Carlos, te estamos escuchando no, de manera no muy clara. Ahora sí. Decía, en este caso, para llegar al 60% es porque ha habido un mal expediente, un mal metrado. Y la responsabilidad es por no revisar también, igual no como el caso como en este caso.
Ya, obviamente, eso sí, ya si llegamos a superar el 50% como adicional, es porque el expediente técnico no vale, pues no sé quién lo haya podido hacer, pero es totalmente malo. Para llegar a pedir un adicional del 50% es muy mal. Ahora, la responsabilidad obviamente es compartida. No, yo incluso diría que la responsabilidad es del contratista, pues. ¿Por qué? Porque yo soy contratista y para yo participar de ese proceso, de esa licitación, yo he tenido que revisar cuáles son los planos, hacer mis metrados, hacer mis precios unitarios de esos metrados y yo presentar mi propuesta económica. Yo presento mi propuesta económica, ¿no? Es por eso que muchas veces del valor referencial yo presento el 90, 95 o 100 o 105 o 110%, porque no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo que hacer esa revisión del expediente técnico sobre el cual se va a licitar la obra o sobre el cual se va a ejecutar la obra. Ya si yo veo, en una parte ya veo que obviamente los metrados están muy mal y no cuadra y mi presupuesto, por ejemplo, ya llega al 110, 120% de lo que está el monto, mejor es no participar, pues, ¿no? Al menos si es que queremos hacer bien las cosas, ¿no? Bueno, 110, 120%, y si yo gano, todavía es aceptable por los adicionales que me pueden aprobar. Pero ya aún ya llegar y en el presupuesto que yo presento ya identifico que voy a necesitar por lo menos el 50% de adicional, mejor no participo porque cuando yo solicite ese adicional, me van a rescindir el contrato sin gloria ni pena, ¿no? Bien, continuamos. A ver qué más tenemos por acá. Y el otro sistema de contratación que es el sistema mixto, pues, que es a suma alzada y a precios unitarios. Y sí sí se puede dar el caso. Por ejemplo, yo tengo la construcción de una carretera y todo lo que es movimiento de tierras lo puedo contratar a precios unitarios. Y si la construcción de esa carretera implica de repente la construcción de puentes, esos puentes yo lo puedo contratar a precios unitarios, perdón, a suma alzada, ¿no? Porque ya son obras de concreto, fáciles de cuantificar. ¿Ya? Entonces, este sistema mixto quiere decir que ambos sistemas se pueden contratar, ¿no? Ambos sistemas se pueden contratar. No hay ningún problema. Bien. Costos. Ya hablamos de presupuestos, ahora vamos a hablar de costos. Tipos de costos. Cuando nosotros elaboramos nuestro presupuesto para una obra civil, se consideran dos tipos de costos. Los costos directos y los costos indirectos. ¿Qué vienen a ser los costos directos? Ya lo hemos dicho, todos los recursos, bienes, materiales, mano de obra que quedan insumidos en el bien u obra. ¿Ya? En el caso de obras civiles, el costo directo es igual al metrado por el costo unitario. ¿Sí? El metrado por el costo unitario. Y los costos indirectos, recursos al servicio de este bien para poder producirlo, ¿no? Que no es otra cosa que los gastos generales más la utilidad. Facilito lo que es costos. Mira, nos dan algunas preguntas de repaso acá. Nos dicen, ¿cuál de las siguientes prioridades cuando están mal enfocados conducen al fracaso del proyecto? La calidad sacrificada por bajo costo, verdadero.
La calidad sacrificada por cronogramas rápidos, verdadero. Costo sacrificado por cronogramas rápidos, verdadero. La seguridad sacrificada por bajo costo, verdadero, ¿no? Entonces, todas, ¿no? Todas. Pregunta número 2. De las siguientes alternativas, indique cuál es falsa. El propietario debe mantener una base de datos de costos de proyectos históricos y confiable. O sea, la empresa, el contratista, debe tener su base de datos. Sí. Siempre y cuando sea confiable. O sea, de los proyectos que yo ejecuté, que me salieron exitosos, esa base de datos vale. La base de datos la utiliza el especialista en costos para validar las estimaciones futuras, claro. En función de lo que yo ya tengo, voy a hacer mis estimaciones futuras. Los presupuestos deben de estructurarse de manera que puedan ser controlados, lo que siempre hemos dicho. Presupuestar para controlar. Presupuestar para controlar. Los proyectos exitosos muestran que en la organización había un ingeniero de costos, generalmente. Asegúrese que si el gerente ya tiene un monto predeterminado, el presupuesto tiene que ser cuadrado a dicho monto, falso. Debe haber el estimador de costos, independencia, cierta independencia de lo que estime. No porque el gerente me diga, ¿sabes qué? Esa obra yo lo hago en 1 millón, yo voy a hacer el presupuesto para que llegue a 1 millón, jamás. Yo debo mantener mi independencia. Si la obra llega a 1,5 millones, entonces diré, llegó a 1,5 millones. Y eso es lo que debe ser. Bien, estimados, hasta esta parte, ¿algún comentario o pregunta?